Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. En esta ocasión, mira, con este ejercicio que me enviaron. Entonces, aquí procedemos a explicarlo. Y nada, un ejercicio que está publicado en nuestras redes. Por aquí, en todas nuestras redes, cuenta, página y demás cuentas. Te invitamos a que vayas, le des me gusta y que nos sigan todo aquí en el canal. Si no lo has hecho antes, te invitamos a suscribirte. Y recuerda, popularicemos el conocimiento. Y nada, vamos a ver cómo podemos hacer este ejercicio, aparentemente de una práctica de mecánica de fluido. Entonces nosotros no le hacemos las prácticas a los estudiantes, sino que le ayudamos a entender algunos ejercicios. Por eso he tomado este como muestra para que hagan los demás. Entonces, como no sé de matrícula de ninguno, de nadie, la voy a hacer para una presión que yo he determinado y así ustedes ya lo adaptan a su práctica, a su matrícula. Bien, la idea es hacerle algunos ejemplos, modelos, para que ustedes practiquen. Bien, no es hacérselo, sino ayudarle a que entiendan. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer este ejercicio. De hecho, creo que este ejercicio viene de una práctica de un libro en inglés, de mecánica de fluido, si no me equivoco. Sí, entonces bueno, vamos a ver, mira. Lo tengo aquí, lo hice rápidamente en un papel y mano, a lápiz o lapicero, bolígrafo y papel para hacerlo más rápido, bien. Pero creo que se entiende, creo que se entiende. De todo modo lo vamos a explicar. Entonces mira el ejercicio, dice. Para el tanque de la figura, para ese tanque, calcular la fuerza resultante que actúa en el fondo. Y dice que la presión del aire es de 3x kilopascales, donde x es a x, último dígito de la matrícula del estudiante en cuestión. Entonces, como yo no le pregunté, ni quise preguntarle para no hacérselo directamente al ejercicio, sino tomé una presión X, tomé la presión 30 kilopascales. Ya, ¿qué tú tienes que hacer? O poner el último dígito de tu matrícula, 35, y hacer el ejercicio en vez de 30 pascales con el número que te dé de presión, y vamos a ver cómo lo puedes hacer bien. Entonces, en este ejercicio necesitamos repasar los siguientes conceptos. Presión, evidentemente, que es específicamente presión hidrostática. Esto es estática de fluido. ¿Por qué? Porque es un recipiente, un tanque cerrado. Este fluido no se está moviendo, está en reposo, estático, no se mueve bien. Por eso pertenece a estática de fluido. ¿De acuerdo? El único valor que nos dan en el enunciado es la presión del aire, es este aire. Ven que está en inglés, air, oil y water. Es porque viene de un libro de mecánica de fluido de inglés. Yo lo he visto ese ejercicio en otro lugar. De hecho, alguien más lo ha hecho aquí en la red. El que es directamente del libro, que el enunciado es diferente a este. Al parecer algún profesor tomó la figura y el enunciado de aquel lo tradujo, pero le puso otros valores. Pero bueno, la idea es practicar. Entonces, presión del aire, aquí tú ves. Pero también en la figura me da el aceite y me da un valor. Aunque no se ve bien, bueno, así también en la foto que me enviaron, pero ahí es SG igual a 0.85 y vamos a ver qué significa SG. Hay una altura de este aceite, todo ese color como mamey o amarillo, no sé cómo se vea, pertenece al aceite que tiene esa altura. Entonces la última capa de fluido es agua, water. Todo ese azul es agua que tiene esa altura, que sería esa altura de esa columna de agua, de esa columna de aceite, y esto es aire. Bien, entonces vemos que tenemos un valor aquí, 1.2 metros, y otro valor aquí, 1.8 metros, que vamos a ver para qué significa, se utiliza todo eso. Eso lo puse aquí porque vamos a verlo desde aquí. Ok, entonces, estática de fluido, dentro de la mecánica de fluido. Se estudia en física, pero también hay una asignatura aparte, incluso todo un campo de estudio aparte que se llama mecánica de fluido. Pero bueno, entonces mira, en este tema, ¿cómo se calcula la fuerza? Bueno, la fuerza viene de la fórmula de presión en el tema hidrostática o estática de fluido. Mira aquí. Esta presión, mira ahí, que es igual a fuerza sobre área. Entonces, entiéndase en esa fórmula que la fuerza es perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 con
la superficie donde se aplica, eso es perpendicular. Esa es la definición de presión. Pero en estática y fluido, mira, la presión también es esto. Presión que es igual a ρ GH, pero que también es igual a gamma H. ¿Qué significa todo eso? Rho, míralo ahí, es la densidad. Y la densidad es la masa sobre el volumen. ¿De acuerdo? G es la gravedad. A menos que nos den un valor diferente, se toma para fines de cálculo 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es la aceleración de la gravedad. ¿Tú ves? Como no nos ha dado un valor diferente, tomamos ese valor de la gravedad, porque asumimos que ese valor se toma para posiciones cerca de la superficie de la Tierra, ¿verdad? A nivel del mar, ¿de acuerdo? H es la altura, mira que también en algunos libros la ponen como Z, pero es la altura, ¿tú ves? Por eso dan la altura. Ok, gamma, ¿qué significa gamma? Gamma es el peso específico, mira, gamma, el peso específico. Y las diferentes ecuaciones del peso específico son fuerza sobre volumen. Entonces, pero fuerza es igual a mg, al peso, que se representa por la letra W, mg, tú ves, sobre volumen. Pero fíjate que m sobre volumen, vimos que densidad, tú ves, sustituyendo esto por la densidad, que tenemos que el peso específico es ρ g, densidad por gravedad. Entonces, sustituyendo densidad por gravedad de aquí, vemos que la presión también se calcula con el peso específico por la altura. Son los diferentes conceptos para este ejercicio que necesitamos conocer o repasar de la presión. Entonces, pero el enunciado nos pide la fuerza. Entonces la fuerza se despeja de aquí. Fuerza, entonces área está dividiendo para este lado multiplicando. Fuerza es igual a la presión por el área. Esta es la unidad de fuerza en el sistema internacional. Como no me pide ningún sistema específico, los cálculos los vamos a hacer en el sistema internacional, SI. Bien, entonces la fuerza para el sistema internacional es Newton, pero un Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que lo vamos a utilizar más adelante. Y la unidad de presión, entonces, Newton sobre metro cuadrado, míralo ahí. Y esa unidad de presión, Newton sobre metro cuadrado, se llama Pascal. ¿Tú ves? Entonces, mira, si tú sustituyes Newton, esto, míralo ahí, sobre metro cuadrado, ¿verdad? Vemos que este segundo cuadrado pasa al denominador. ¿Tú ves? Un metro de aquí se elimina con un metro de aquí, te queda un metro. Entonces, esto también es igual a kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Pero ahora no lo vamos a utilizar para que vean también las equivalencias de la unidad de presión al sistema internacional. Entonces, bueno, la presión la da en kilopascal. Entonces, un kilopascal es igual a 1000 pascales. Entonces, cada kilo que es 1000. Ok, ¿por qué puse el peso específico? Porque hay algunas fuentes que le llaman peso específico también a la gravedad específica, que es SG, que es ese valor que tú aquí. SG es gravedad específica del inglés specific gravity o gravity. Gravedad específica, esto es la gravedad específica, que es también bien llamada en otros libros, densidad relativa. Entonces, hay otras fuentes que te dije que a la gravedad específica le llaman peso específico, pero es mejor no llamarlo. ¿Por qué? Porque vimos que el peso específico tiene su propia fórmula y concepto. Bien, por eso puse el tema de peso específico aquí, aunque no lo vamos a utilizar directamente, sino para hacer esa aclaración de la diferencia entre peso específico y gravedad específica. Ahora bien, la gravedad específica, que es el valor que nos dan del aceite, que es la gravedad específica, es una densidad relativa, que para los líquidos y los sólidos, la densidad relativa es la densidad del agua. Digo, la densidad que se toma como referencia para la relación de la gravedad específica es la del agua para líquido y sólido. Para gases es la del aire. Como tenemos un aceite líquido, entonces la gravedad con la cual vamos a relacionar la gravedad específica es la densidad del agua. Densidad del material sobre la densidad del agua nos da la gravedad específica. Recuerda, esto es para líquido y sólido.
Lo que pasa es que hay otra fórmula, algunos escritores que relacionan gravedad específica con el peso específico del material sobre el peso específico del agua. Pero bueno, mi recomendación es que usen mejor con la densidad para evitar confusión con el peso específico. Entonces, el concepto de densidad específica es como una relación, una proporción tomando como referencia el agua para líquidos y sólidos. Bien, entonces mira, desde aquí podemos esperar la densidad del material. Esta densidad del agua que está dividiendo por estrado multiplicando, tú vémelo ahí. Densidad del material es igual a gravedad específica por densidad del agua. ¿Por qué lo puse? Porque mira, lo que nos están dando es la gravedad específica. Entonces la gravedad del agua, a menos que den una diferente, se toma para fines de cálculo. Mira aquí la densidad del agua, un valor para fines de cálculo fijo. Es esta, que es conocida. Entonces, como ya tenemos la densidad del agua, que es conocida, y el valor que nos da en la gravedad específica, podemos calcular la densidad del material. ¿Por qué necesitamos eso? Porque vemos que la presión hidrostática es densidad, gravedad por altura. Entonces ya tenemos la densidad del material. La gravedad es un valor fijo. Si no dan uno diferente, un valor fijo para fines de cálculo, siempre y cuando se asuma cerca de la superficie del mar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la gravedad y la altura que lo da aquí, tú ves. Entonces seguimos bien, hasta ahí bien. Ok, seguimos. Pues la presión, para calcular la fuerza resultante o total, necesitamos que la presión y el área. ¿Pero cuál presión? La presión total, que es la presión en el fondo, sería aquí, ¿verdad? Necesitamos esa presión. ¿A qué es igual esa presión en el fondo? Mira, a la presión 1, que la vamos a llamar la presión del aire, vamos a decir presión 1, más la presión de aceite, eso hace que la presión de aceite, más la presión del agua, que es esta columna de agua, y esa va a ser la presión en el fondo, que le llamamos presión 3, que la vamos a ver aquí. Entonces la presión 1, que es la presión del aire, la da el ejercicio, que dice que 3, tu último dígito, si tu matrícula es que termina en 5, entonces sería 35 kilopascales. Pero yo lo puse 30 kilopascales. Y para fin de cálculo, en vez de kilopascales, puse en pascales. Por eso te puse aquí que un kilopascal son 1000 pascales, con una regla de 3. Si un kilopascal son 1000 pascales, entonces en 30 kilopascales, ¿cuántos pascales hay? Nada más hay que multiplicar por 1000. Bien. ¿Por qué lo puse en pascales y no otra vez con kilopascales? Bueno, porque la fuerza se mide en newton. Y para no trabajar con kilonewton, sino con newton, la unidad básica, lo llevé a pascales. Porque la unidad básica, el newton, es con pascales. Si tú trabajas con kilopascales, el resultado va a ser kilonewton. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Hay que tener cuidado con las unidades. Bien. Entonces tengo la presión del aire. Ya, ok. Ahora necesito calcular la presión de aceite. Que es, mira, esta es la fórmula de la presión hidrostática, se llama. Es decir, para fluido en equilibrio estático. Bien. Entonces estos son fluidos estáticos, por lo que te comenté al principio. Entonces la presión del aceite es la densidad del aceite, que lo calculamos de esta forma. Míralo ahí. SG, míralo ahí, por densidad del agua. ¿Tú ves? Densidad del aceite por la gravedad. Míralo ahí, la gravedad, ¿verdad? Por la altura del aceite. Tú ves, míralo ahí. La altura del aceite es 0.5 metros. Bien. De acuerdo, entonces seguimos. Sustituimos SG, que lo da el ejercicio, 0.85. La gravedad específica, por ser una unidad relativa y porque se utilizan dos unidades idénticas, entiéndase con dos propiedades con las mismas unidades, que la densidad sobre densidad, por eso da un número adimensional, porque las unidades de aquí se cancelan con la de aquí. Por eso es 0.85 sin unidades. Entonces, de gravedad específica, por la densidad del agua, que es esta, te dije que si no dan una al ejercicio, para fin de cálculo, se toma esta, un valor conocido. Bien, por la gravedad, que ya te dije cómo es, ¿por qué? Por la altura del aceite, me lo
Entonces, calculando todo eso con una multiplicación de este por este, por este y por este, me da esto, 4169.65 pascales. Bien, finalmente la presión de aceite es o en pascales o en kilopascales. 4169.25 pascales o 4.16925 kilopascales. ¿De acuerdo? Por regla de 3. Entonces, si un kilopascal es esto, en 4000 kilopascales, en 4000 pascales, ¿cuántos kilopascales hay? Multiplica este por este y divide, es decir, dividir este entre 1000. Bien, ya tenemos la presión del aceite y la presión del aire, ¿de acuerdo? Nos falta la presión del agua, que lo vamos a hacer directo. Como ya dijimos que la presión 3 es la presión en el fondo, la presión total, ¿verdad? Presión 1 más presión de aceite más la presión del agua, entonces presión en el fondo, más la presión del agua, que la presión del agua es esto. Entonces, mira, ahí viene de aquí. Densidad del agua, vamos a trabajar con esta, por la gravedad, por la altura del agua. Entonces, ahí está. Entonces la presión 1 ya la tenemos, mira ahí. Presión del aceite, la calculamos, mira ahí, la calculamos aquí. Entonces la presión del agua es esto, lo calculamos, mira aquí. Densidad, gravedad por la altura. Esto nos da esto, mira ahí. Entonces tenemos presión 1 más presión del aceite, bien, más presión del agua, presión del agua, presión del agua, Entonces ya, como tenemos todo en la misma unidad de pascales, sumamos, es una suma normal. Esta suma nos da 41.526.75 pascales, es la presión al fondo, la presión total. Bien, si lo quieres llevar a kilopascales es esto, divide esto entre 1000 y te da kilopascales. Bien, ok, ya tenemos la presión en el fondo o la presión total en ese tanque. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí de acuerdo? Ok, entonces ¿qué nos falta? Bueno, el área del tanque. Pero mira, el tanque nos da esto y esto. El tanque tiene en el fondo una forma rectangular. Entonces, el área para un rectángulo es base por altura o ancho por largo. Por largo, míralo ahí. Entonces, ancho por largo. Bien, 1.2 por 1.8 metros. Entonces, esto por esto da esto, metro al cuadrado. Las unidades se suman cuando se multiplican. Todas esas unidades se sobreentiende que tienen uno como exponente, aunque no se marque, al igual que como uno que lo divide. Entonces se suman en la multiplicación de variables, se suman los exponentes. ¿Te recuerda el álgebra? Por eso da metro al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos el área. Pues ya podemos calcular nuestra fuerza resultante o fuerza total. ¿De acuerdo? Entonces fuerza resultante o total es igual a la presión total, que es la presión 3 aquí en el fondo, por el área del tanque, que ya lo vimos. Entonces la presión total, míralo aquí, lo calculamos, sustituimos por el área del tanque, que lo calculamos aquí. Entonces esto por esto nos da la fuerza resultante o la fuerza total, que sería igual 89.697.78 newton. Como el ejercicio no especifica en qué unidad quiere el resultado final, lo dejamos en newton. Si te lo pidieran en kilonewton, solo tienes que dividir en 1000 entre 1000. Si te lo pidieran en otras unidades, buscar una tabla de conversión. Bien, entonces te lo puse aquí, esto, porque alguien podría preguntar, por ejemplo, de aquí, que cómo esto se llega a newton. Mira la definición de newton. 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces ya tú tienes newton ahí. Entonces, 1 metro de aquí se cancela con 1 metro de aquí. Entonces ya ese se cancela y te quedarían 2 metros al cuadrado aquí. Entonces ya tú tienes newton sobre metro al cuadrado, que es igual a pascal, por lo te da pascal. ¿De acuerdo? Entonces, pascal, que es newton sobre metro al cuadrado, por metro cuadrado se cancela este con este, que te queda newton. Claro, se supone, bueno, no es bueno suponer, ¿verdad? Pero a este nivel, con este tipo de ejercicio, es bueno que ya vayan dominando el tema de las unidades, tanto para el sistema internacional como para el sistema inglés, que muchas veces el problema está en las unidades, que
muchos estudiantes nuevos como que no dominan bien el tema de las unidades, pero bueno, que se vayan familiarizando con este tema, ¿de acuerdo? Entonces mira, esto está ahí, ¿por qué? Para que tú veas que es lo mismo, esta presión con esta presión, tú dices el ejemplo para el agua, mira aquí en la presión del agua, tú ves que la presión del agua era esto, tú ves, bueno, hay densidad, gravedad por altura, tú ves, y nos dio, mira, esto, tú ves, con esta primera fórmula. Entonces, para que tú veas que da lo mismo, utilizando esto para la presión, como el valor de la gravedad, el peso específico del agua es un valor fijo, al menos que digan lo contrario del ejercicio. Entonces, ese peso específico por altura, míralo ahí, entonces que da lo mismo. 7357.5, míralo ahí. 7357.5, por eso que es lo mismo, ¿de acuerdo? Y nada, espero darme a entender que hayas aprendido algo nuevo o que esto simplemente te haya servido de repaso. Y recuerda, popularicemos el conocimiento.